Alguien muy interesante para hablar, muy importante, para que incluso aclare. Vamos a hablar con el empresario agropecuario Gustavo Grobo Copatel. Gustavo, ¿cómo te va? Jorge Chamorro te saluda. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día, un gusto saludarte. Bueno, muy bien. Bueno, yo fui muy crítico de tus palabras ayer, por eso quería hablar con vos para darte la posibilidad de que hagas una aclaración, porque sonaron a ver cómo decirlo, muy deshumanizadas, sonaron muy duras, esto de que habrá que permitirse que haya sectores, no industrias, sectores directamente dijiste que desaparezcan, y me parece que vale una aclaración tuya, ¿no? Como empresario muy importante de este país. Te escucho, si sos tan amable. Bueno, muchas gracias. Ayer justamente escuchaba tu programa mientras me criticabas. Mira, el error de ese comentario es hablar de sectores y no de empresas, pero la Ahí realidad está. de lo que ocurre en la actualidad, sin tratado de libre comercio con la Unión Europea, es que hay muchas empresas que les va mal. Inclusive a la mía le ha ido mal. Yo he tenido que capitalizar la empresa con fondos, con gente que he perdido parte de mi empresa, digamos, o tuve Mm, que reestructurarme, digamos, de alguna manera. O sea mm, que esto, que a las empresas le vaya mal, es algo común en el mundo, en Argentina, sin tratado de libre comercio. La diferencia en Argentina es que mientras hay muchas empresas que le va mal, no hay muchas empresas nuevas que aparecen. Y correcto. esa es la diferencia que tenemos con los países desarrollados. Eso es cierto. Siempre Porque fue esa es así. la Siempre fue dinámica, así. esa es la dinámica donde hay tareas que se realizan hoy que no se van a realizar en el futuro, y entonces es lógico que entendamos que pueden suceder esas cuestiones. Lo que hace este tratado, y que me parece que es el centro del tema, es que pone en debate efectivamente hacia dónde debemos ir y cómo debemos ir la Argentina para dar vuelta a la página de este proceso de largas décadas de creación de pobreza. Y eso está vinculado con la creación de puestos de trabajo que sean sustentables en el tiempo y de calidad. Y eso tiene que ver con la creación de empresas, con la inversión en ciencia y tecnología, con la educación, etcétera, lo que ya sabemos. Correcto. Este tratado nos obliga al sector privado y al sector público a ir por ese camino. El sector privado con lo que ya dije, y en el sector público con las reformas y transformaciones que tiene que hacerse desde el Estado, desde las leyes, para que seamos competitivos. Si nosotros en 10 años no logramos hacer esas reformas, con este tratado nos va a ir mal. Si nosotros en 10 años logramos hacer estas reformas, nos va a ir bien. Tenemos que confiar en la creatividad y en la capacidad de trabajo de los argentinos. Es decir, no podemos precondenarnos a la derrota y al fracaso. Entonces, yo no estoy condenando a un sector o a una empresa, inclusive esos sectores o empresas pueden ser del mismo sector mío o puede ser mi misma empresa. Si mi empresa no hace lo que tiene que hacer, nos va a ir mal. Lo bueno de esto es que pone el barco en la dirección que para mí es correcta, que es en la dirección de integración al mundo de la competitividad, porque eso nos va a favorecer a todos en la sociedad, Sí, porque sí. vamos a tener trabajos mejores, de más calidad, vamos a progresar, vamos a tener acceso a bienes y servicios de calidad global que hoy Correcto. no tenemos. Correcto. Ahora, la pregunta es, este desideratum que comparto desde ya, ¿cómo se hace en este marco, con estas políticas, con estas tasas de interés, con este dólar alocado que devalúa 100%, después se calma, después baja, Claro, más allá del manejo lógico que un banco central puede tener de traer cierto desconcierto al mercado, pero digo, acá estamos en los extremos, por eso digo, ¿cómo se hace en claro, este marco para claro. tener un norte que yo comparto, como vos decís, pero que injustamente no caigan sectores que son los que permiten trabajo, que permiten consumo, salario, para mantener el Sí, mercado interno? Jorge, pero esto no es de un día para otro. Tenemos 10 años por delante y nosotros en 10 años, si no resolvemos el problema de los desequilibrios macroeconómicos, de la inflación, del tipo de cambio, etcétera, etcétera, el problema nuestro en 10 años no va a ser el acuerdo con la Unión Europea. Nuestro problema va a ser que en 10 años creamos el doble de pobreza que tenemos hoy. Claro, sí. Entonces,
coincido con vos, que si a vos te dijeran, hoy bajamos la palanca y mañana tenemos que salir a competir, es imposible. Bien. Pero justamente este convenio tiene en cuenta eso, porque cada 10 años, la industria automotriz tiene 15 años, hay industria con 10 años, hay industria con 5 años. En fin, yo tampoco sé los detalles de industria por industria, pero lo que me interesa es que se ha buscado una forma transicional de dar la oportunidad a todo el mundo que tome medidas. Es más, no solo la estabilidad macroeconómica es fundamental, sino una serie de reformas. Nosotros no podemos competir con Europa con la carga impositiva que hay en Argentina, ni con la calidad del Estado que tenemos, ni con el sistema jubilatorio, educativo, de trabajo que tenemos. Es decir, vamos a tener que reflexionar juntos como sociedad sobre todos estos temas. Y a mí me alegra que ocurra esto, porque estamos en medio de una campaña electoral donde lo que estamos discutiendo no es el interés del país, sino es el interés personal de los políticos que compiten. Por primera vez estamos empezando a discutir de los temas que para mí son centrales. Sí, sí, eso es cierto, sí, se obliga a la discusión, pero te pregunto, vos que, bueno, como pocos conoce la realidad del mercado comercial agroindustrial, y yo fui periodista agropecuario, bueno, por eso no te conozco de hace tantos años, me acuerdo que en la década del 80 y parte de los 90, toda la vida el problema fue que el maní tipo confitería era abierto en el mercado de Estados Unidos, que los limones los podíamos colocar, que en Europa nos podían ampliar alguna cuota de algún producto agroindustrial, y una vez que lo lográbamos empezaba el tema del packaging, empezaba la barrera paraarancelaria, empezaba la barrera artificial de comercio, y nos volvían locos, y en definitiva ellos eran, bueno, ni hablar de la política agraria común de Europa, eran recontra proteccionistas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos ser ingenuos en algún grado de querer esa apertura lógica al mundo, que todos necesitamos mejorar nuestras divisas genuinas, etcétera, con un mundo que cada vez se cierra más, cada vez trabaja más en bloque? ¿Cómo podemos hacer para enfrentar Bueno, eso? hay dos temas de los que acabas de mencionar. La primera cuestión es que el Tratado de Libre Comercio le pone un marco mucho más estable a todas esas medidas arancelarias y pararancelarias que eran absolutamente, digamos, del lado de ellos, y que nos impidió durante muchos años exportar productos con más valor agregado. Inclusive hay una discusión hoy sobre que se reprimariza la economía, y Correcto. es al revés, porque al sacar el escalamiento arancelario y al darnos cupos para vender productos con valor agregado, justamente este acuerdo es fundamental para industrializar la ruralidad, o para ser supermercado del mundo, o para generar ventas con productos con mayor valor agregado. O sea, sin este acuerdo eso era una utopía. Bien. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que vos tocaste, que ahora no se me escapó, que era interesante, Las barreras artificiales, las pararancelarias. y eso es lo que acabamos de decir, y después eh, mencionaste otro tema que me pareció también que sumamente el mundo interesante. está cerrándose, está cada vez más proteccionista. Bueno, no, claro, ese es un tema relativo, ¿viste? Porque Estados Unidos, por ejemplo, que uno dice, se está cerrando Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos era 10 veces más abierto que Argentina. Y ahora va a ser 8 veces más abierto que Argentina. Entonces, tenemos que tener en cuenta de dónde partimos. Argentina es el país más cerrado, junto con Brasil, del mundo. Solamente exportamos e importamos el 20% de nuestro PBI. Estados Unidos el 70, el 80, Alemania el 130. Es decir, el mundo, es cierto que hay una reflexión sobre estos temas, pero desde una barrera de apertura muchísimo más alta que la de Argentina. No sé si se entiende la idea. Sí, lo que me preocupa es que ellos son Goliat y nosotros somos David, ¿no? Pero nosotros tenemos capacidad competitiva. Nosotros tenemos En el sector talento. en tu sector, en tu No, sector, no, no, no. Yo creo que en hoy algo hay en algo de software, ¿en qué más podemos tener capacidad bueno, competitiva yo con? creo que hay muchos sectores, y no hay que pensar que hay sectores que estén condenados al fracaso. Es decir, yo creo que en textil, en indumentaria, en calzado y demás podemos tener marcas y productos de la calidad que tiene Europa. ¿Por qué no? Tenemos 10 años para hacer la transformación. Ahora vos te Si no arrepentís lo de podemos, si no lo podemos hacer,
vamos a tener un problema, sí, es cierto, pero tenemos que hacerlo, es parte de lo que la sociedad le demanda a los empresarios. ¿Vos te arrepentís de lo que dijiste ayer al hablar de sectores? ¿Eso te te echás atrás con eso o lo No, mantenés? mi única equivocación en la frase es que dije sectores y en realidad son empresas, pero ojo, que yo no es que esté predeterminando, puede ser que ese sector sea también el mío, o puede ser que esa empresa sea mi empresa. Es decir, la gente a veces yo te escuchaba ayer criticarme duramente, y la gente lee cosas y entiende cosas que uno quiere entender, no lo que dice, porque el texto, salvo el tema que habla de sectores y no de empresas, es bastante claro y es mucho más largo que el corte que hicieron para titular, ¿no? Si uno lee la totalidad del texto, mi error ha sido decir sectores en lugar de empresas, porque en realidad condenar a un sector es injusto. Es más, el sector Exacto. agroindustrial va a haber empresas que van a tener éxito y hay empresas que no, como puede ser en otros. O sea, si las empresas no invertimos en ser más competitivos, tener productos de más calidad, más baratos, etcétera, etcétera, nos va a ir mal seguramente. Bueno, ¿y cómo solucionás, para ir cerrando esto y agradeciéndote la nota e importante que podamos explicarle al público y que trascienda para que se sepa cuál es tu opinión? ¿Qué opinás cómo se hace hoy, como vos bien dijiste, un mercado interno que es el 80% del PBI? ¿Cómo haces en la transición para precisamente que no haya estos daños que están mostrando hoy una realidad socioeconómica muy difícil? Bueno, tenemos un problema en Argentina, es obvio. Tenemos un problema que está vinculado con los desequilibrios macroeconómicos y que está vinculado con que tenemos una estructura productiva que es débil. Vos fijate que lo que ocurre es que las empresas cada vez venden menos y los precios aumentan. Eso es antinatural, o sea, cuando una empresa vende menos los precios tienden a bajar para tratar de vender más, es contra las leyes de la economía. Eso es Claro. por falta de tener una estructura de oferta más fuerte, y eso es por falta de inversión durante tantos años y por falta de competitividad. O sea, es un capitalismo donde el mercado es débil, entonces el capitalismo expresa lo peor de sí. Nosotros tenemos que ir justamente a fortalecer el capitalismo con un Estado de mejor calidad, con mercado, con competencia, etcétera, etcétera, integración al mundo, para que el capitalismo exprese lo mejor, que es lo que ha pasado en los países que les ha ido bien. Claro, pero si vos tomás decisiones políticas que traen inflación de costo, como ha hecho este gobierno, por supuesto el otro gobierno han hecho también errores, pero estamos hablando específicamente de esto, devaluás como devaluás, quitás de golpe retenciones que impactan en el precio de los alimentos sin buscar compensaciones, generás aumento de tarifas que generan costo en la mano de obra y en la energía, para el costo de logística, de flete, etcétera. Es obvio que la inflación, además de los problemas estructurales que siempre lo hemos comentado y son así, este gobierno ha coadyuvado a agravarlos. Y efectivamente, digamos, el gobierno ha cometido una cantidad de errores. Hay otros errores que están vinculados con un contexto internacional mucho peor, y hay otros errores que vienen con una estructura que ya venía mal de antes, y bueno, cada uno le da el porcentaje de responsabilidad que quiere, digamos que puede estudiar. Sí, efectivamente, yo creo que, digamos, si le preguntas a alguien del gobierno, no está contento tampoco con el resultado en lo económico, ¿no? Ha habido otras cosas que las ha hecho bien, pero la parte económica realmente no las ha hecho bien. ¿Y vos Hay muchos errores. crees que vamos de así? Macri dijo, si me reeligen hago lo mismo pero más rápido. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, yo creo que hay que ser más rápido y hay que hacer muchas cosas diferentes, pero bueno, supongo yo que se debe referir a los temas de integración económica, de desarrollo, etcétera, pero creo que no es suficiente ir más rápido con lo que hizo, sino que hay que ir más rápido y con mucha más cantidad de cosas. Entre ellos, todas las reformas de las que hablábamos al principio de nuestra conversación. ¿El gobierno está llamando a los distintos sectores? ¿Tenés idea si hay agenda No tengo preparada? entendido, yo digamos, no pertenezco, o sea, no soy un activo líder en ninguna de las corporaciones,
entiendo que hoy había reuniones del presidente con distintos sectores, y ayer también, por lo que leí en el diario, ¿no? La pregunta es si pasará el Congreso esto, ¿no? Lo que pasa, mirá, desde mi punto de vista puede pasar o no pasar. Desde mi punto de vista este es un tema de Estado, no es un tema político Absolutamente. partidario. Es decir, este es un tema que trasciende al gobierno, es un problema de todos los argentinos. No, que no pase y que no haya una opción diferente es condenarnos a la pobreza realmente. O sea, algo que me digan, mira, no, hay una propuesta mejor. Yo no la veo, pero digamos, si alguien dice rechazo esto porque hay algo mejor, bueno, bienvenido. Pero rechazar esto pensando que es algo que responde al interés de un solo partido o que es responsabilidad de un solo partido político, es un error que la sociedad va a pagar y probablemente los políticos que voten eso también. Bueno, esperemos que el debate sea abierto, sea democrático y sea serio, ¿no? Sobre este tema. Bueno, sí, exactamente. Y eso tenemos que hacer y por eso es bueno conversar sobre estos temas y no prejuzgar y tener un debate sin prejuicios y con la verdad y sin hipocresías sobre estas cuestiones. Totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias por haberme atendido, Gustavo. Un abrazo. A vos, un abrazo, chao. El ingeniero Gustavo Grobocopatel, el empresario agropecuario, aclaró sus conceptos, dijo que básicamente él se había equivocado al de hablar de sectores, pero bueno, aquí en un diálogo abierto explicó su parecer. Ingresá a esta página abierta por www.radiocooperativa.com.ar.